Buenas, buenas. ¿Me escuchan, chicos? Hola, Erika. Buenísimo, buenísimo, gracias. Bueno, vamos a esperar que se junten más personas, esperar un tiempito y arrancamos. Bueno, chicos, estamos esperando un poquitito más para los que se metieron hace poco y están emocionados por esta Tech Talk. ¿Hay algún QA, algún developer que esté emocionado? ¿O por qué no, algún PM por ahí, algún Scrum Master también? Bueno, bien, ya somos 31. Vamos, 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 más gente, más gente. Suban ese número. Bueno, hola chicos, me presento yo. Hola, soy Germán y no soy el youtuber, ni tampoco soy chileno. Este, Soy Germán Dolimsky, soy QA Automation y también manual en la empresa y voy a estar el día de hoy sirviéndoles como moderador. También tenemos por otra parte a mi compañero Juani Cañete, que va a ser el orador. También Co-Automation y manual en PCH. Tampoco es youtuber ni tampoco es chileno. Hola Ger, hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, muchas gracias. Es un placer poder darle una Tech Talk a todos ustedes, así que, bueno, acá para dar lo mejor. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ya somos 30 en el chat. Bueno, el día de hoy vamos a estar viendo varias cositas. Esto es una test talk sobre end-to-end integration junto con el continuous delivery que se hace. Vamos a estar en la agenda, lo que tenemos primero vamos a estar repasando la introducción al end-to-end, luego su importancia, vamos a estar viendo también un poquito de la estructura con las librerías, con las carpetas, cómo organizamos el proyecto, vamos a estar también viendo qué es el Page Object Model o POM, como algunos lo conocen o lo pueden googlear por allí. Vamos a estar viendo cómo armar locators, vamos a estar viendo cómo organizar las suites de test y los casos de pruebas, algunas consideraciones que tenemos que tener al escribir estos tests, también claves para definir la estructura cuando estamos, la arquitectura, perdón, cuando estamos arrancando. Y bueno, también vamos a estar viendo algunas recomendaciones sobre algunos flaky test o test que más o menos ahí fallan, tienen ese comportamiento difícil a veces.
Bueno, me parece que ya es todo tuyo, Juan, y adelante. Excelente, Ger. Bien, vamos arrancando. Bueno, ya saludé a todos, así que saludo de nuevo. Hola, espero que anden muy bien. Acá hay un glosario breve de algunas palabras que vamos a estar usando, más acrónimos como end-to-end, que básicamente es de punta a punta, de principio a fin. AUT, que vendría a ser la Application Under Test, la aplicación bajo prueba, que vamos a estar refiriéndonos constantemente. Como Ger ya dijo, el Page Object Model, que es un patrón de diseño. Y CT, cuando vean CT, me viene la necesidad de aclarar que es Continuous Testing, porque mucha gente, nada, chiste interno, por algunos de los proyectos en los que trabajamos, el CT siempre está referido a otra cosa, pero en este caso vamos a hablar de CT como Continuous Testing y no como un componente de una aplicación que solemos trabajar a veces. Bien, glosario breve para que estén en contexto de algunas palabras si las ven por ahí. Y si alguien no tiene la suerte de ver esto en vivo y acceder a PPT, que pueda tener esto a mano para identificar algunas palabras y no quede como yo hoy. Bien, introducción al end-to-end testing. Ya me imagino que acá mucha gente habrá visto cómo trabajamos en el área de testing, cómo se trabaja en el área de QA. Todos en la empresa deben tener un compañero QA más cercano con el que trabajan en el día a día. Nosotros, desde el lado de QA, tratamos de siempre cubrir todos los flujos de aceptación de usuario que están referidos a un requerimiento. Ese requerimiento es un ticket que viene con el propósito de desarrollar un feature. Además, hacemos otras pruebas extras para también cubrir que este funcionamiento sea correcto. Pero hay una práctica dentro de las pruebas que hace un QA, que es la práctica de tipo end-to-end. Es un método de prueba con el objetivo de performar pruebas, para la redundancia, replicando los escenarios que haría un usuario. Va más orientado a nivel usuario, a nivel escenario de usuario. Por ejemplo, un usuario se loguea en la aplicación, el usuario, una vez que se loguea, ve algunos componentes que se esperan que estén presentes, después el usuario se desloguea de la aplicación. Ese vendría a ser un escenario básico de login y logout en cualquier aplicación que cuente con esta funcionalidad. Los end-to-end automated test son scripts que se pueden escribir en cualquier nivel. Estamos hablando ya de pruebas automatizadas de tipo end-to-end, no ya hablando del end-to-end como práctica. Por ejemplo, se pueden escribir a nivel unitario, a nivel modular, a nivel de integración, que son 3 eslabones diferentes donde podemos ejecutar la prueba. Y también estos tests tienen que contar con aserciones, que vendrían a ser checkpoints situados dentro de estos scripts. Los scripts son una serie de steps que se ejecutan con un propósito de modificar algo, de introducir algo, de ejecutar una serie de pasos sobre algún componente o sistema, en este caso una aplicación. Estos scripts cuentan con assertions y eso lo transforma en un test. Un script que tiene assertions se transforma en un test. Por eso, en el punto 2, yo aclaro que ahí hay una assertion. Básicamente ahí chequeamos que esos componentes que se esperan ver en la UI estén. Y si no están, esa assertion falla. Al fallar, tenemos un test que falla. Si están, ese test pasa y tenemos un test que pasa. Esto vendría a ser un test de tipo end-to-end, va de inicio a fin. El inicio es el usuario que se loguea, el fin es el usuario que se desloguea, y en el medio tenemos una validación. Validamos que los componentes, el avatar, la top bar, el footer, cualquier otro componente, contenido de ese usuario, cualquier cosa que esté presente, y eso lo hacemos mediante la assertion. Bien, ¿por qué los end-to-end tests son importantes? Estos son algunos puntos, hay muchos más, pero redondeando, yendo a lo importante, son estos. Nos permiten medir si nuestra aplicación bajo prueba está funcionando correctamente. Nos permiten medir el funcionamiento de nuestra aplicación. También nos permite medir que nuestro software funciona como se espera, ya que el primer punto nos daría parámetros de cómo va funcionando a lo largo del tiempo, ya que lo vamos probando constantemente a lo largo del tiempo, y de cada prueba que ejecutamos contra este sistema obtenemos resultados. Esos resultados nosotros los podemos comparar
y ver si consistentemente en esta aplicación funciona de cierta manera o de cierta otra, ejercitando siempre el mismo flow o el mismo feature una vez tras otra. Y además nos permite saber si cada una de esas iteraciones funciona de manera esperada. Otra cosa que tenemos es que reduce el tiempo de ejecución manual. Esto es una realidad. Si automatizamos un test que nos tomaría ejecutarlo 1 hora, pero escribirlo lo escribimos en un día, pero después durante 3 semanas lo podemos ejecutar en 10 minutos, a la larga estamos reduciendo el tiempo de ejecución manual. Y implementado de una manera correcta, nos da la confianza de el viernes a las 6 de la tarde decir, deployamos y nos vamos todos a casa, o a donde sea que querramos ir, nos da esa confianza del viernes a las 6 de la tarde, apretar el botón rojo y no tener la cara que tiene Woody, sino más la cara que tiene Buzz. Siempre que se implemente de una manera correcta. La estructura de una librería de testing end-to-end, que vendrá a ser un repositorio de pruebas tipo end-to-end, suele ser la siguiente. Dentro del source, como pueden ver acá, tenemos el código, ¿sí? Y acá adentro tenemos los pages, que vendrán a ser el modelado de vistas de esa aplicación bajo prueba, ya que estos tests que estamos viendo nosotros son a nivel UI. Es la user interface, es lo que ve el usuario, estamos haciéndolo de la misma manera. Entonces, dentro de cada vista tendríamos lo que nosotros vemos como login page, subnight page, si tiene un store, el store page. Estas son las vistas que nosotros estaríamos viendo. Y ese modelado de vista es la representación de cada una de estas vistas que ve el usuario. Después tendríamos los tests, que son las funcionalidades que ejercitan mediante pruebas cada una de esas vistas con un propósito. Y después, bueno, podemos tener un archivo de configuración donde vamos manejando configuraciones globales como timeouts. No sé, si entramos a una vista y la vista en el navegador tarda más de 30 segundos en cargar y nosotros queremos una aplicación rápida, que luego de esos 30 segundos falle y nos diga que, no sé, login page tardó más de 30 segundos en cargar y poder decirle al equipo que está trabajando en esto, mirá, login, cuando me logueo, y cuando entro a esta vista, me toma más de 30 segundos en cargar. Bueno, eso se maneja con timeouts que podemos tener en un archivo de configuración aparte, en configuraciones globales, o tener la URL que queremos tener como punto de partida, y otro tipo de configuraciones que querramos tener en ese archivo de configuración, o que nos sean útiles como reportes y demás. Bien, tomo un poquito de agua. Bien, vamos a hablar del Page Object Model. Page Object Model es muy importante a la hora de diseñar pruebas de tipo end-to-end por UI, porque es un patrón de diseño que nos permite evitar la duplicación de código y de locators. Ya vamos a hablar bien en detalle qué son los locators, pero básicamente un Page Object vendría a ser la representación de cada una de las vistas, como mencioné anteriormente, y cómo esa vista se va renderizando, va representando cada uno de los locators que vendrían a ser los web elements. Entonces, nosotros en cada Page Object, que son archivos de tipo, bueno, depende del lenguaje que usemos, vamos a ver esto, estamos más orientados a JS, a Node.js, donde vamos a trabajar el día de hoy. Son archivos de tipo JS, en este caso, que pueden estar armados con diferentes estrategias. No hay una única estrategia, no hay una manera correcta o incorrecta. Uno puede usar clases, funciones, objetos, pero básicamente son contenedores de datos. Esos datos van a tener los locators, que van a ser las representaciones de cada uno de los web elements, y a su vez métodos. Esos métodos suelen ser acciones que se repiten constantemente en todas las vistas que nosotros vamos a estar trabajando. Por ejemplo, podemos tener la landing, que vendría a ser, perdón, hice doble clic, queriendo seleccionar. La landing vendría a ser la vista que cuando buscamos nuestra página en Google, nuestra aplicación bajo prueba, la buscamos en Google, vamos a aterrizar en la landing. Bueno, vamos a tener un page object para esa landing. Luego vamos a tener un page object para la vista de login. Otro page object para la vista de sign up. Y dentro de estos page objects vamos a tener métodos que son comunes a cada usuario. Cada usuario que entra se tiene que loguear.
Entonces vamos a tener un método adentro que vendría a ser una función con steps que se necesitan ejecutar como usuario, como por ejemplo meter el usuario, meter la contraseña y cliquear el botón del CTA, el Call to Action, para loguearnos. Entonces eso se resume en 3 pasos en uno. Y de esa manera, teniendo métodos, los podemos compartir a lo largo de todos los tests y evitamos que se estén repartiendo por todos los tests esos steps separados y la problemática que podemos tener es que el día de mañana el flow de login cambia y se agrega un pasito más y al no tener un método tenemos que ir a buscar todos esos steps en todos los tests que tengamos y agregarle ese pasito. En cambio, si nosotros estamos partiendo desde un método previo, vamos a poder agregar ese step sin ningún problema en un solo lugar y todos nuestros tests van a seguir funcionando de manera correcta. Bueno, lo mismo para el sign up user, es otro ejemplo donde usaríamos quizás más parámetros porque, bueno, tenemos que poner name, last name, email y password en el caso de más común. Ger, avísame si hay algo que la gente quiera saber, si no, seguimos. No, por ahora no tenemos preguntas en el chat. Perfecto. Buenísimo, venimos bien. Entonces, vamos a hablar de locators. Los locators son básicamente la construcción de localizadores, como lo dice el nombre, y el objetivo de cada locator es localizar un elemento web que esté en la vista. O no, puede estar o no, pero si está, machea y te devuelve un resultado. Básicamente los necesitamos para interactuar con ellos porque forman parte de la aplicación bajo prueba que estaríamos usando. Los locators se pueden escribir utilizando 2 estrategias, CSS o XPath. Acá tenemos un ejemplo de cómo utilizaríamos CSS y cómo utilizaríamos XPath. Vamos a desmembrar este ejemplo para que quede claro las diferencias en cada una de las estrategias. Acá tenemos el tag name, que vendría a ser un div, que es un contenedor muy común usado en el universo HTML. Tenemos el atributo, que vendría a ser la clase, y el value de la clase. Acá hay un espacio, claramente si la clase se llamara locator with CSS sin el espacio, esto no arrojaría ningún resultado porque cuando vos busca específicamente lo mismo que le estás mandando, así que acá probablemente ese locator falle si se llamara locator with CSS sin este espacio. Así que bueno, hay un typo ahí, en el caso de que sea así, ¿no? La diferencia entre CSS y XPath, que acá pueden ver que tenemos el mismo contenedor, el mismo tag, tenemos el mismo atributo y tenemos el mismo value, la misma property para ese atributo. La diferencia es que en XPath podemos navegar el dominio como si fuera un directorio. Cuando me refiero al dominio, me refiero al HTML. Lo navegamos como un directorio. Entonces, siempre XPath va a arrancar con barra. Va a arrancar con slash. A diferencia de CSS, que no va a arrancar con slash, sino que arranca siempre por el tag name, o podría no tener el tag name y ser directamente la clase. ¿Qué diferencias podemos encontrar entre uno y otro? Básicamente, XPath nos permite navegar el dominio de manera bidireccional. ¿Qué significa esto? Que también nos permite navegar hacia atrás, como si fuera un directorio de archivos. Vieron que, no sé, podés usar CD para navegar el directorio de archivos y le pasás el path que vos querés y, no sé, de CD Home podés ir a CD Downloads, por decirlo de alguna manera. Igual eso sería partiendo de desktop, pero creo que se entiende el ejemplo. Pero también desde desktop podemos ir hacia atrás y volver a la carpeta de user. Bueno, acá es lo mismo. En XPath podemos navegar hacia atrás, es bidireccional. Entonces yo podría de este div, al final de este div, poner barra barra, punto punto, barra, y estaría yendo un pasito para atrás en la estructura, en la jerarquía de este HTML. En CSS no lo puedo hacer. CSS es unidireccional, solamente va hacia adelante, entonces ahí se abren 2 diferencias. En XPath yo, si tengo 3 botones que son absolutamente iguales porque se están haciendo con algún framework o librería moderna, que suelen escupir los locators
como prebildeados y son todos iguales y no hay ninguna diferencia, y como automatizador de pruebas te genera como una complejidad extra porque estás ante una UI que es prácticamente igual, nada cambia, siendo botones grises, celestes y blancos, los tres son iguales, pero cambian los textos. Uno va a decir cancel, otro va a decir save y otro va a decir edit. Con XPath podríamos resolver eso de una manera apropiada utilizando otra propiedad que tiene, que es la búsqueda por texto. CSS no permite buscar por la propiedad texto, pero XPath sí. Hay una función dentro de XPath que se llama text, que te permite buscar por texto. Entonces yo podría buscar el botón que tiene texto cancel, como el texto en la herencia del HTML está debajo de los botones, porque viene el botón, viene el spam, o el paragraph, o lo que sea, con el value atachado, yo podría buscar ese elemento que tenga texto cancel y después volver al botón. De esa manera yo puedo interactuar con ese botón que me aseguro que tiene el texto que yo quiero. El día de mañana alguien mete un cambio y ese botón lo vuelve rojo, le cambió la clase y mi locator sigue funcionando. Porque rara vez cambien el nombre del botón. Entonces, esa es una de las pequeñas diferencias que podemos tener cuando trabajamos con XPath. Juani, y ahora que nos estás explicando este tema de locators, me surge una duda. ¿Cuándo es recomendable utilizar una forma y cuándo es otra? O sea, cuando quiero automatizar un login, ¿qué puedo utilizar? ¿Cuál es la recomendación acá? ¿Me voy por CSS o me voy por XPath? Bien. Mi recomendación es que si estás iniciando Automation, son tus primeros pasos, CSS por lectura y por ser más simple, va a ser tu mejor aliado. Porque es mucho más fácil arrancar a automatizar, a crear locators por CSS. La estrategia es mucho más clara, es más legible. Acá tenemos un locator pequeño, pero imagínense que tendríamos este div, y este div además hereda un botón, y ese botón, después vamos a ver ejemplos prácticos de esto, vamos a ver cómo uno se puede estresar armando locator también. Tiene un botón y después tiene un texto, bueno, ahí ya tenés una herencia de 3 entes, o sea, tenés 3 selectores web dentro de un mismo locator. Con XPath se puede hacer un poco complejo, vas a empezar a ver mucha barra barra, vas a empezar a ver que empezamos a usar estrategias un poco más complejas. Así que yo recomendaría que arranquen por CSS, utilicen CSS, y a medida que van viendo que CSS les va cortando el camino, porque van a empezar a quedarse cortos de ideas, de estrategias y se va a complicar, empiecen a investigar XPath. XPath, además, yo lo utilizaría en el 99% de los casos, salvo que tenga un locator que tenga ID, que me aseguro que es único, y lo armaría por CSS, porque yo sé que ese locator no va a cambiar. Entonces pondría acá, pongamos que es un div ID, mi locator único. Y lo armaría por CSS porque es rapidísimo. Y porque es más legible, y ya lo vamos a ver eso. Pero si tenemos que armar locators que, por ejemplo, están en una vista y son iguales, o están armados con una librería moderna y suelen ser muy similares y no hay diferencias, bueno, vamos a tener que empezar a apuntar a una estrategia de armado por texto, que es la que, en mi opinión, es la más robusta, porque hoy en día, si ponemos a analizar, las herramientas modernas cambian mucho, están constantemente evolucionando, agregando funcionalidades, haciendo la experiencia de usuario mucho más amena, y parece que hacer muchos cambios de UI constantemente, y cada vez que se hace un cambio de UI, por más que la UI sea igual, cambió la clase, cambió, no sé, había un div y después le seguía un botón y en el medio agregaron, no sé, una lista o lo que sea, y ya al cambiar la herencia, la jerarquía, nuestro locator pasó a estar deprecado, porque nos estábamos apuntando a un modelado de vista que cambió. Entonces, al armar por texto, los textos, en mi experiencia, suelen cambiar mucho menos, porque se intenta que el usuario se ubique en la UI. Le cambian los colores, les cambian los botones, les cambias el orden, pero los textos suelen ser siempre los mismos. Entonces, en mi opinión, XPath es un poco más complejo, pero vale la pena meterse y aprender XPath.
CSS te va a permitir arrancar desde el principio, armar locators, resolver cuestiones, pero algún día te vas a quedar corto de herramientas. Así que, en mi opinión, XPath 99% de las veces, y bueno, CSS también está bueno darle la chance, pero con el tiempo se van a dar cuenta que XPath te resuelve muchísimas cosas. Bien, además van a encontrar mucha documentación en internet que dice que XPath es más lento que CSS. De nuevo, en mi experiencia no pude notar esto nunca, así que es cuestión de probar e intentar y ver cómo le funciona. Yo recomiendo fuertemente XPath por sobre CSS. Bien, cada estrategia tiene su propia sintaxis, como lo acabamos de ver. En un nivel muy básico parecen ser iguales, pero a medida que vamos trabajando con ellas vamos a ver que son dos mundos totalmente diferentes. Siempre, acá me lo aclaré, el atributo siempre va con arroba. Arroba class, arroba id, arroba value, arroba type, lo que sea el atributo, siempre va a ir con arroba en CSS, en XPath, perdón. No sé, Ger, si eso contestó tu pregunta. Sí, sí, perfecto. Ok, gracias. Bien, vamos a hablar de specs and test suites. ¿Qué vendrían a ser? Un spec básicamente vendría a ser un test. Un test que tiene como propósito ejercitar una funcionalidad, probar una funcionalidad, un feature en particular. Y la test suite vendría a ser ese conjunto de test, ese conjunto de specs que se engloban bajo un feature. En login, vamos a tener un test que haga login básico, usuario válido, contraseña válida, y se loguee cualquiera de los dos datos válido y que no se loguee. O intentar loguearnos repetidas veces con un usuario válido pero contraseña inválida y que quizás nos bloquee la cuenta. Tenemos tres casos ahí. Esos tres specs, esos tres tests, se engloban bajo una misma suite, que vendría a ser la suite de login. Entonces, cuando nos referimos a la suite de login, nos referimos al conjunto de specs o test que están dentro de ella. Y cuando nos referimos a un spec o un test, nos referimos a cada uno de los escenarios que forma parte del conjunto de estas suites. Dependiendo del framework que usemos, la estructura puede cambiar, pero generalmente es muy similar. Un describe, estamos hablando más a nivel código, cuando veamos un describe, cuando veamos un context, cuando veamos una suite, son este set de test que les comentaba recién. Y cuando veamos un it, un spec, un fixture, un test, vamos a estar refiriéndonos al test case. Si usaron Jest, acá creo que la mayoría trabajó con Jest, una gran parte de la gente que está viendo, van a ver que Jest tiene la misma estructura que Jasmine, comparten la estructura, y estas son describe e it. Dentro de un describe vamos a tener múltiples it o un solo it, dependiendo de la estrategia de ejecución que elijamos, para correr la prueba. Suite y test, como les mencionaba, pueden estar dentro de un mismo archivo o pueden estar repartidos en diferentes archivos dependiendo qué estrategia de ejecución estamos buscando. Ya vamos a hablar de esto también. Hay diferentes estrategias de ejecución y depende cómo nosotros modelemos nuestras suites, nuestros specs, nuestro describe, vamos a obtener un beneficio u otro, porque hay formas de atajar esto o resolver esto. Bien. Chicos, también recordemos que cualquier consulta, cualquier pregunta que tengan, la pueden hacer por acá, por el chat de Twitch. Vamos a estar contestándolas durante la charla. Así que bueno, adelante, Juani. Bien, con todo lo que vimos hasta ahora, mucha charla. Está bueno que podamos ver esto en acción, en práctica, así que la idea es mostrarles una demo de cómo nosotros podemos automatizar un sitio. Así que lo que vamos a hacer es buscar acá un motor de búsqueda que todos conocemos, que es Google, y lo que vamos a hacer es armar un locator en Google, buscar PSH, descargamos el locator con nuestro test, y cuando busquemos PSH, vamos a chequear que aparezca We are PSH Providing Digital Information como uno de los resultados. Para eso tenemos que interactuar con varios locators. Tenemos que interactuar con el input que tenemos acá, tenemos que interactuar
Esto cada vez que vamos a hacer un test, tenemos que sentarnos y pensar todo el escenario. Tenemos que interactuar con este Google Search. ¿Por qué con este y no con este que está afuera? Por una cuestión práctica. Supongamos que los frameworks de automation que están orientados a testear end-to-end por UI, a nivel de integración, que es el nivel que estamos testeando ahora, apuntan a simular acciones humanas. Entonces, si yo acá quiero cliquear este de acá afuera, tendría que, una vez que escribo, se levanta este modal, tendría que mandar un clic por coordenadas a cualquier lado fuera de ese modal para que se cierre, porque estoy simulando ser un usuario, que es lo que yo haría siendo usuario. Apretaría el escape, haría clic afuera y después clicaría esto. Lo cual no tiene mucho sentido simulando ser un usuario, porque el usuario no lo haría. Si yo ya me levantó este modal, o meter un enter. También podemos mandar un enter. Pero vamos a suponer que queremos ejercitar el flujo del botón de Google Search. Entonces, sí o sí vamos a tener que pasar por el de adentro por una cuestión lógica de lo que haría un usuario. Un usuario que no está acostumbrado a usar el botón enter. Entonces, sí o sí tendremos que ejercitar este botón. Entonces, ahí ya tenemos dos locators. Tenemos el input, tenemos el Google Search y después tenemos el resultado en la vista. Son tres locators que nosotros necesitamos para armar nuestro test. Entonces, vamos a ver cómo lo armaríamos. Inspeccionamos el sitio usando las Developer Tools. Clic derecho, Inspect. O podemos hacerlo desde acá arriba. En More Tools vamos a usar Developer Tools. Hay shortcuts, dependiendo del sistema operativo, hay un shortcut diferente, así que la verdad no me los conozco de memoria. Yo siempre hago clic derecho, Inspect. O lo pueden hacer directo sobre el elemento y eso automáticamente los va a llevar al elemento. O una vez que están dentro, en el caso de que hubieran entrado por el Inspect, usan el selector de elementos, cliquen en el elemento que quieren y esto automáticamente los va a llevar al elemento que quieren automatizar. Lo que van a ver siempre es que este elemento les va a presentar la herencia acá abajo. Siempre van a ver que está el HTML, que vendría a ser el top del contenido, y después ustedes van a empezar a tener la relación de herencia. En el body viene un div que contiene una clase, siempre que vean un punto es una clase, y van a ver que bueno, hay un form, hay un div y demás, hasta llegar a nuestro input. Los inputs son los que le mandamos texto. Mayormente los inputs son textos que reciben una línea, por ejemplo, en un formulario de sign up tenemos name, last name, email y password. Bueno, password es otro tipo, que es de tipo password, pero vienen a ser inputs de una sola línea. Después están los text area, que son o más grandes, reciben una cantidad de texto más grande, permiten que tengan un enter y podemos mandar mucho más texto como una descripción, o cuando llenamos un formulario el campo de más data o de contacto, el cuerpo del contacto. Pero bueno, son los dos campos que suelen recibir texto. Entonces nosotros tenemos que mandar texto acá. ¿Cómo armamos este locator? Control F, que es la única forma que yo honestamente les diría para buscar ahora, pero creo que debe haber otra forma. Pero sabemos que Control F funciona, entonces parados de acá adentro, porque si no, van a tirar Control F de afuera, tienen que estar parados en la consola. Control F y les va a levantar acá, como dice, buscar por string, selector o expat. Básicamente acá, ustedes pueden armar la estrategia de búsqueda que quieran resolver. En este caso, nosotros vamos a armarlo por CSS. Vamos a poner un input y ahí ya vemos que hay 15 resultados. La herramienta de automatización que vamos a usar no es adivina, no sabe nada. Nosotros le tenemos que decir todo lo que tiene que hacer. Si le damos un resultado que trae 15 valores, va a interactuar con el primero que aparezca. ¿Cómo se resuelve el primero que aparezca? Es el primero en la jerarquía del dominio. O sea que yo puedo mandar este input y correr la suerte de que sea el primero o el último. Si es el último, no va a pasar nada porque es el único input que vemos disponible en la lista. Entonces tenemos que mejorar este locator de manera que sea único. Entonces acá vamos a poner input. Como les dije, acá tienen la herencia. Si se fueron del foco, con solo cliquear acá, vuelven al foco del elemento que están viendo. En el caso que hubieran más elementos, van a aparecer 3 puntitos y van a poder navegar por la herencia acá, como un shortcut rápido. Todos los navegadores lo tienen. Y acá vamos a poner un input que tiene una clase, porque tiene una clase. Y ahí la búsqueda se redujo a 5. La clase es esta. Ponemos entre comillas.
y ahí tenemos la clase. Y ahí nuestro locator se hizo único. Ahora ya sabemos que nosotros podemos mandar texto con los ojos cerrados, que el texto va a ir, porque acá tenemos nuestro input. ¿Cuál es el problema que yo veo acá? Es que este input, esta clase a mí no me gusta. Me parece poco descriptiva, me parece muy genérica, como que estuviera buildeada con estos locators dinámicos, con estos frameworks de modernos de hoy en día que sacan todas las clases iguales o poco descriptivas. Y suele ser un problema porque el día de mañana esto probablemente cambie. Porque no están diciendo que esta clase es un search-field-Google, no sé, Google Mail, por decir algo, que vos decís, ok, puede ser que no cambie porque es único. No, es una clase que parece ser bastante dinámica y que se debe usar en varios lugares y que el día de mañana va a cambiar y nuestro locator va a pasar a romperse. Entonces podemos agregar más cosas, sin espacio, porque estamos dentro del mismo nivel. O sea, en CSS la herencia se hace mediante espacio. Al quitar ese espacio y poner un tipo, es otro atributo que tiene, que es el tipo text. Entonces acá podemos decir que es de tipo, que además tiene un atributo que es de tipo texto. Y ahí podemos tratar de meter nuestro locator para que sea un poco más robusto. Pero también da la sensación de que sigue siendo un locator poco robusto y tenemos que buscar algo que sea más único. En este caso, el title. El title search, de todo lo que estoy viendo acá, es lo que a mí me deja más tranquilo, que este locator es como más descriptivo en lo que es. Igual va acompañado de un valor, pero yo ya sé que con este title voy a tener menos problemas. Entonces vamos a cambiarlo y va a ser más descriptivo y es el input de tipo search. Y es único y es pequeño. Entonces yo ahora me voy de acá y vengo al ejemplo que vamos a estar viendo. Antes que nada, vamos a hacer una demo rápida de cómo correríamos un test. Acá tenemos un archivo de test, un repositorio, muy chico, armado con una herramienta que se llama Playwright, pero no es el objetivo de la charla contarles la herramienta, nos consumiría mucho tiempo, donde ya tenemos preparados, bueno, no tenemos archivo de configuración, así que tuvimos que poner algunas configuraciones globales, como un timeout, para que el test no falle si no se pasa un periodo de tiempo considerado. Esto en un framework mucho más avanzado, caminado, esto se resolvería de otra manera, con un archivo de configuración y muchas más cosas. Pero para el caso que nosotros necesitamos, tenemos un describe, que como les mencionamos es la suite que contiene los tests, que vendría a ser el nombre, PSH end-to-end TechTalk, y un test adentro que debería ser should be able to navigate to Google and check page title. El test debería navegar a Google y chequear el título de la página. Entonces lo que hacemos es levantar el navegador, acá no hay mucho más que eso, le decimos headless false, porque queremos que el navegador se vea cuando corra la prueba. Vamos a crear una nueva página dentro de ese navegador donde nosotros podamos interactuar y ejecutar las acciones dentro de esa página. Vamos a navegar a Google y vamos a esperar que el título de la página, esta es la assertion, sea Google. Y luego cerramos el navegador. Este de acá abajo, como todavía no lo vamos a ver, lo voy a skipear y vamos a correr esta pruebita rápida para ver. Esto se va a ejecutar muy rápido, es una de las pruebas más rápidas. Básicamente, ya se ejecutó, esto navegó a Google y nos dio que el test pasó porque el título de la página era Google. Si nosotros lo cambiamos por minúscula, este test arrojaría otro resultado porque no tiene el título que se espera que tenga esa página y acá te lo dice. Básicamente está diciendo que el esperado era Google y el recibido fue Google. ¿Por qué? Porque está validando hasta el más mínimo nivel de que todo sea idéntico a lo esperado. Entonces, volviendo al caso del ejemplo, nosotros lo que vamos a hacer acá es correr otro test. Básicamente esto era una prueba rápida para que entiendan cómo es el modelo de un test. Lo que podemos hacer, esto es como validar el título de la página, esperando que sea Google con G mayúscula. Y ahora vamos a hacer los pasos similares, navegar también a Google, pero vamos a empezar a interactuar con los campos. Entonces, en este lugar vamos a mandar el input type search, que acá hay un caso. Yo lo cambié a buscar. ¿Por qué? Porque cuando el navegador automatizado levanta, me levanta en español. Entonces, el search, que estaba en inglés, no trae el resultado.
Eso se puede resolver definiendo en qué lenguaje de usuario, vamos a estar testeando, si vamos a dar soporte a inglés, a español, a otro lenguaje, definirlo y hacer que el navegador levante en ese idioma. Entonces el dominio va a estar en ese idioma, el HTML, y de esa manera vamos a poder interactuar con el HTML en el idioma que querramos. En este caso yo lo cambié a buscar porque el navegador de automatización está levantando en español y necesitaba eso. De esta manera, acá está nuestro locator en CSS que acabamos de armar. La única diferencia es que de search cambió a buscar. Bueno, acá está el navegador que se levantó para la prueba recién. Vamos a cerrarlo. Después tenemos que cliquear el elemento que está dentro del título buscar, que es el que les mencionaba recién, que es este de acá. Que ya lo tengo armado previamente para que no nos tome tanto tiempo. Pero básicamente lo que suele pasar acá es que, como pueden ver, no trae resultados. ¿Por qué? Porque tenemos el tema del idioma. Es algo que nosotros tenemos que resolver al momento de ejecutar las pruebas. Se define previamente qué lenguaje vamos a estar soportando. Entonces, en este caso, lo que nos suele pasar muchas veces es que tenemos elementos que son iguales. Fíjense que el elemento que está afuera es igual al que está adentro. Es el mismo. Entonces yo lo que tuve que hacer es decirle que me dé uno de sus hijos a este center. Ahora lo vamos a ver. Acá tenemos un center que es padre de los dos. Y en CSS, la forma de decirle que me dé uno de los dos, si se fijan acá hay dos resultados, ya sea en español o inglés, depende del navegador que me levante, voy a tener dos resultados. Y los dos resultados son absolutamente iguales, nada cambia. A mi gusto, las buenas prácticas dirían que no deberían ser iguales, que este que estamos viendo acá debería tener otra herencia más, que sea este dropdown, que este dropdown sea un elemento extra, y este dropdown tenga como padre, este elemento tenga como padre ese dropdown. De manera que yo acá, dentro de este center, podría agregar este, vamos a llamar div, que tiene clase dropdown. Esperen que corre el mouse, porque si no, no se ve. Yo podría hacer esto, y de esa manera yo lo diferenciaría, porque tengo uno que está afuera y uno que está dentro. El que está dentro de un dropdown o de lo que sea esta grilla de resultados. Pero no, eso no está pasando y son el mismo elemento. Esto suele pasar mucho. Suele pasar en los casos que no contemplamos. Por ejemplo, yo quisiera interactuar con un save. Y cuando salvé la data que yo estaba salvando, por algún motivo levantó un pop-up. Y en el pop-up, el Save button era igual que el Save general. Yo cliqué el Save button, porque quería cliquear el Save general, cliqué el botón del pop-up. El locator era el mismo, porque yo nunca me imaginé que iba a aparecer un pop-up ahí. Mi test falló, porque obviamente no se murió, no siguió adelante porque no pudo salvar lo que yo quería salvar. Cuando yo voy a ver el resultado de ese test, el screenshot o lo que sea, no voy a entender qué pasó, porque no voy a saber que se levantó un pop-up ahí que tenía el mismo estilo, que era idéntico al botón que yo quería interactuar. Por eso siempre hay que estar revisando bien qué elemento puede estar ahí visible y tratar de armar esa relación. Entonces yo acá lo que hago es decirle a este center que me dé el segundo hijo, que es un input que tiene value Google Search y que tiene un tipo de tipo submit. De esa manera yo sé que estoy interactuando con este. Entonces yo me llevo este locator para el test, como pueden ver está acá. La diferencia es que es buscar con Google en vez de Google Search por el tema que les comentaba del idioma. Después lo que hacemos es esperar porque aparezca el elemento este que tenemos armado con Expat. Entonces vamos de nuevo acá, vamos a darle a buscar. Esto nos trae los resultados y acá vamos a trabajar con Expat, la otra estrategia. Tenemos armado un elemento que, como pueden ver, Expat navega con barras, como mencionamos anteriormente. Entonces tenemos un anchor, es un tag de tipo HTML, que una herencia siguiente a ese anchor, o sea, próxima, por eso hay un barra barra, indica que es una herencia por debajo, no la próxima inmediata, sino una por debajo, que es la mejor forma de armarlo a mi punto de ver, porque si es barra simple, en este caso funciona porque justo debajo de este anchor tenemos el H3, porque es la herencia próxima. Pero si fuera un div, esto no funcionaría. ¿Por qué? Porque el div, la herencia inmediata, es el anchor. Pero si fuera barra barra, sí funcionaría. Porque este div, este que estamos viendo acá, tiene una herencia debajo, no estricta,
¿Qué es un H3? Entonces, barra barra es lo mejor, porque como les comentaba antes, los sitios modernos suelen ir agregando componentes en el medio, agregando funcionalidades, y si nosotros hacemos herencia estricta, estamos diciendo que este padre tiene este hijo, pero eso puede cambiar, puede ir mutando. Entonces, al hacer herencia estricta, tenemos un problema de que el día de mañana nos agregan en el medio un div y nuestro locator deja de funcionar por el solo hecho de tener herencia estricta. Acá tenemos el ejemplo de expat, tenemos un anchor, que dentro tiene un H3, y ese H3 tiene un texto. Y en expat tenemos el texto armado. Como le dije, los tags van con arroba, pero como el texto no es, los atributos van con arroba, el texto en este caso no vendría a ser un atributo, sino vendría a ser un valor que queremos obtener, se usa la función de texto. Y dentro le pasamos el texto que nosotros queremos. Esto con CSS no se puede hacer únicamente con expat al buscar por texto. Entonces buscamos este elemento y al ser único ya lo llevamos para nuestro test, que es la forma de armar este elemento. Entonces, barra barra, H3, y acá le decimos, perdón, se me borró. Bueno, lo está escribiendo, pero es eso, básicamente barra barra, H3, que tiene un texto, y ahí le pasamos el texto que queremos. Si a este texto le faltan los 2 puntos, ya está, no funciona. ¿Por qué? Va a decir que el locator no se encontró, porque no es el texto que nosotros estamos buscando. Entonces ahí está el texto, tal cual. Lo llevamos a nuestro sitio, entonces después de buscar, vamos armando acá todo el modelado de lo que vamos haciendo, metemos el texto, cliqueamos el botón, esperamos a que este elemento esté en la vista, y una vez que está, validamos si es visible. Esto nos va a devolver un valor. Básicamente le volvemos a pasar el mismo locator. Como ven acá, estamos duplicando el locator. Preguntamos si es visible, esto nos trae un resultado, true o false, y comparamos que eso tiene que ser true. Una vez que eso es true, cerramos el navegador. Entonces, vamos a ejecutar esta prueba, vamos a skipear esta, para que sea más rápido. Como pueden ver, esto es xit, básicamente skipea el test, y focusit lo que hace es meter foco en ese test que queremos probar. Si ambos fueran it, se correrían los dos de manera secuencial, primero el de arriba, después el de abajo. En este caso, para la demo, me sirve que se corra únicamente el que queremos. Entonces, el navegador se levanta de fondo, chicos, perdón. Pero bueno, ya sabemos lo que hace. Entonces acá tenemos que la prueba pasó, que se ejecutó la prueba de manera correcta. Voy a traer el navegador al frente así lo podemos ver. Ahora lo que vamos a validar es que esto sea false. Nosotros queremos que no esté. Entonces corremos el mismo test. Déjenme ver dónde se levanta el navegador. Ya se levanta en el fondo. Bueno, se levantó en el fondo. Ahí está. Bueno, ahí está validando que este elemento no esté. Entonces nuestro test va a fallar. ¿Por qué? Porque sí está. Pero nosotros esperábamos que no esté. Y ahí tenemos armado un test rápido para saber si nuestro branding está figurando en Google o no. Se puede también armar para ver si está primero, ver si está segundo, ver si está tercero, ver, y lo dejamos corriendo y quizás a la gente de marketing eso le interese, saber si el sitio está apareciendo o no cuando buscamos en Google. Bien, este sería el ejemplo de cómo armar un test rápido y cómo utilizar CSS y XPath y sus diferencias. Volvemos para acá. Ok, hasta ahora, ¿alguna pregunta? ¿Algo? No sé, Ger, cómo venimos ahí. No, por ahora no tenemos ninguna pregunta en el chat. Chicos, volvemos a recordar, si tienen alguna duda, no comprenden algo, por favor coméntenlo. Juan iba a estar respondiendo, Juan iba a estar, Juan iba a estar contestando estas preguntas. Así que bueno, continuamos. Adelante las preguntas, sí. Bien, seguimos moviéndonos entonces. Consideraciones. Vi que nos quedan 10 minutos, así que vamos a tratar de darle un cierre. Ahora básicamente es teoría, cosas que deberíamos hacer y no deberíamos hacer. Deberíamos definir qué usuarios usar para las pruebas. En este caso nosotros, como el caso que mostramos recién, no tiene interacción de usuarios. Es básicamente, como le digo yo, test de lectura de datos. No están introduciendo datos, no están modificando datos, no están eliminando datos, no están creando datos. No es el modelo ADM o CRUD, es el modelo de lectura. Entonces acá nosotros, si el usuario se logueara, como el ejemplo que mostré antes, y ve datos en la UI y se desloguea, yo podría tener con el mismo usuario correr 50 pruebas y entre ellas no habría conflicto, porque no introducen datos, no hay registro de datos, no hay eliminación de datos. Pero en el caso de que estos usuarios
estén interactuando con la data de la UI, yo no podría usar el mismo usuario para todas las pruebas. Podría, pero tendría que ir a un modelo de ejecución secuencial. Y estos tests son más lentos que los tests de API, de servicios o unitarios. ¿Por qué? Porque hay más componentes involucrados. Levantamos una UI, está la UI levantada y todos sabemos que los navegadores consumen recursos. Entonces los tests son más lentos. Si nosotros no adoptamos un modelo correcto de usuarios, vamos a tener problemas cuando queramos paralelizar estas pruebas. ¿Por qué? Porque vamos a tener 25 tests, todos con el mismo usuario, y el día de mañana viene alguien y nos dice, che, me gusta mucho lo que haces con testing, pero quiero ponerlo para que corra después del deploy. ¿Cuánto tiempo me tarda? Y hago la cuenta, 25 tests. 1 minuto por test, 25 minutos. No, ¿cómo? No puedo estar 25 minutos esperando para ver si el sitio, si lo que deployamos funciona o no. ¿No podés ponerlo para que corra todo junto? No puedo. Tengo el mismo usuario en todas las pruebas. Entonces tengo que ir a generar la data en los 25 tests, separar los 25 usuarios y ahí tengo un issue. Entonces, de base, hay que definir qué modelo vamos a usar para encargar las pruebas. ¿Qué queremos resolver? ¿Queremos el día de mañana paralelizar y que en 1 minuto sepamos si el sitio está levantado o no porque tenemos todo el modelo de paralelización bien armado? Ok, bien, vamos a ese punto. Si no queremos resolver eso en un futuro, hagámoslo de la forma de no paralelización y busquemos otra estrategia de ejecución. Pero siempre tengamos claro qué podemos resolver con lo que tenemos y qué queremos resolver con lo que vamos a armar. Eso es fundamental para cualquier proyecto. Y en este caso es importantísimo porque los test end-to-end son lentos. ¿Dan resultados geniales? Sí, pero son lentos. Otra cosa, el código debe ser compliance con los navegadores que definimos por Coverage, porque el mismo test lo podemos querer correr en Safari, en Chrome y en Firefox, o algún otro. Entonces ahí ya tenemos más cantidad de navegadores. Pero suponete que tenemos que resolver algo custom, algo que el framework no te lo da de por sí. No sé, ejecutar JavaScript plano en la consola del navegador para modificar un dato porque vino un componente oculto y hay que mostrarlo, hay que ejecutar un script para que ese componente oculto se vea como un checkbox oculto porque hicieron un checkbox custom encima, porque es más lindo, porque el nativo del navegador es feo, el del navegador es feo. Bueno, pero no podemos interactuar. El custom no tiene atributos checked o unchecked, true o false. Para saber si está chequeado, tenemos que ejecutar un script y descubrirlo. Entonces, tenemos que saber si nuestro código es compliance con todos los navegadores y tener eso siempre claro. Y saber contra qué navegadores queremos testear. Chrome solamente, Safari, Firefox. Definir esa set and criteria de nuestro lado y que nuestro código sea compliance con todos los navegadores. Otro punto muy importante es tratar de cubrir la application under testing de manera horizontal. No hacer foco en un solo lado y cubrir un feature en particular de la plataforma y el resto olvidarlo. La cobertura debería ser horizontal, pareja en todos los features y además, dentro de toda esta cobertura, cubrir siempre los casos básicos y más críticos, esos flows, cubrirlos primero. Siempre identificar cuál es el flow más crítico a cubrir y el más importante. No agregar test si tenemos uno que ya existe y este lo podemos actualizar. Eso es básico antes de agregar un test. Hay que ir a revisar si el test está, si existe, si cumple con lo que necesitamos y capaz podemos agregar una assertion a ese test en vez de agregar un test más que agregaría más tiempo de ejecución de pruebas, que es lo que siempre estamos luchando para reducir cuando tenemos test end-to-end. Es un pilar clave. Evitar agregar locator cross. ¿Qué es un locator cross? La top bar. Está presente en todo el sitio. No vamos a agregar los locators de top bar en cada una de las vistas. Si vemos un locator que se repite en todas las vistas, es un locator cross. Eso debería estar en un page object cross. Top bar page, footer page, sidebar page, no sé, cualquier page object que pueda albergar ese locator. Vistas muy grandes se tienen que dividir en muchos page objects. Por ejemplo, tenemos una vista que es enorme y además esa vista levanta modals y levanta pop-ups y levanta overlays y animaciones. Bueno, ahí tenemos que analizar de qué forma vamos a dividir esa vista para no tener un page object de 500 líneas que después si tengamos que agregar un locator o editar un locator no sepamos si esté ahí, se vuelve muy complicado de mantener. Usar métodos en vez de steps en cada uno de los tests para acciones de usuarios comunes. Por ejemplo, el login, usemos un método, porque si no vamos a tener muchos steps repartidos, que si algún día cambia el flow, se agrega o se quita un step,
nos vamos a querer, nos vamos a lamentar mucho porque tenemos que ir a resolver esto en cada uno de los archivos y por no tener un método que abstrae esa lógica y agregamos y actualizamos ese array, tenemos un problema. Así que bueno. Juani, me salta una pregunta. Estuvimos viendo el ejemplo que habías mostrado antes cuando estuviste codeando y estaba viendo que directamente en el test lo habías realizado, el locator lo habías puesto directamente en el test. ¿No es mejor capaz pasarlo a un PageObject Model como habías enseñado en la primera parte? Exacto, sí. Buen punto. La idea de armarlo así era para mostrarles de qué forma nosotros podemos armar locators de una manera base, dejando los locators en el test, porque acá estamos mandando el type, donde tenemos el locator, y le mandamos el texto que queremos. Esto se puede mejorar. Así que vamos a hacer una mejora rápida a este test, siguiendo las buenas prácticas que acabamos de mencionar anteriormente. Entonces lo que vamos a hacer, acá tenemos un PageObject, básicamente. Dentro de este PageObject, yo tengo un objeto donde defino el input search field, el locator que vamos a usar, el search button, el locator que vamos a usar para el search button, y el first test result title text, que es el texto que nosotros queremos buscar. Y además defino un método que recibe dos parámetros, page, porque por arquitectura este framework que estamos usando necesita page para funcionar, y el contenido a buscar. Entonces hace lo mismo que tenemos en el test, nada más que busca el contenido que se le pase, PCH, WeAre PCH, lo que sea que queramos buscar. Entonces, de esta manera, yo acá ya tengo este código resuelto. Lo que vamos a hacer es llevar este código para acá. Y vamos a poner exactamente abajo. Entonces, acá vamos a ver cómo esto se resolvería de una manera correcta. Los pasos de acá, de levantar el navegador, como ven, son los mismos. La única diferencia es que en vez de usar estos dos steps planos en el test, yo tengo un método que vendría a ser la línea 38, donde busco el contenido y le paso page y PCH. Esto hace exactamente lo mismo, pero si el día de mañana Google, acá, me agrega otro paso más, como confirmar un dato, o agregar más cosas, o cliquear un checkbox, yo lo agrego acá. Y donde sea que use este search content, va a adquirir ese cambio, porque ya lo tengo acá abstraído como un método. Entonces, otra cosa que estoy haciendo, acá resuelvo las acciones repetidas de usuario, que es search content, le podría poner el nombre que yo quiera, o un nombre que sea claro, search content en Google o lo que sea, pero como ya estamos trabajando en Google y el test dice Google y ya todo, ya está claro lo que está haciendo el search content, esperamos por el selector y el selector vendría a ser search Google page, field result title text, esperamos a que esté visible el search Google page, field result title text, y hacemos la assertion. Esto, básicamente, sería la buena práctica de usar el PageObject Model. ¿Por qué? Porque tenés el locator acá, y ahora cualquiera que llame a estos va a estar pegándole al locator que ya armamos, y no estamos teniendo los locators duplicados también por todos los tests. Esta sería la buena práctica de usar el PageObject Model. Ejecutamos el test. Como pueden ver, el único que tiene el focus es el último, y el resultado debería ser absolutamente el mismo. La única diferencia es que estamos usando el PageObject Model. Así que acá tenemos nuestro test, should be able to search content for Google and check results. Funciona de la misma manera, pero ahora está de acuerdo a las buenas prácticas. Entonces, Ger, si eso contesta tu pregunta. Y acá tenemos el PageObject Model muy rapidito de cómo lo armaríamos con su método y sus locators. Perfecto, Juani. Gracias. No, gracias a vos, Ger. Bien, vamos a tratar de dejar claro algunas bases. Claves para definir arquitectura. Siempre tenemos que ver qué queremos resolver y no ir eligiendo frameworks porque son populares o por esto o por lo otro. Tenemos que entender qué cosas de esos frameworks, hacer el research, nos resolverían nosotros los problemas y utilizar de acuerdo a eso el framework que necesitemos. Es planear la ejecución de estrategia, como dije antes. Vamos a cubrir múltiples browser, paralelismo, el lenguaje de usuario que vamos a soportar. Si la plataforma se usa muchísimo en inglés y probablemente tengamos que cubrir inglés y los demás usuarios se hagan con manual testing, porque manual testing siempre va a existir, es un complemento. Automated test es un complemento.
muy difícil tener un modelo de automation por completo y no tener testing manual. Se complementa en uno a otro. Planear qué modelo de continuous testing vamos a seguir, si vamos a ser parte del pipeline, si vamos a correr por separado y constantemente estar testeando los ambientes que necesitemos. También tener en cuenta que los test end-to-end son lentos, entonces que sean parte del pipeline es muy difícil porque tenemos que resolver un montón de cosas. Tener una arquitectura estable, sólida, donde podamos correr esos tests, un modelo de infra muy bueno, tener además escritos los tests de una manera correcta para poder soportar paralelismo y que ese pipeline que tardaría 25 minutos con 25 tests, tarde un minuto porque podemos paralelizar 25 pruebas al mismo tiempo. Eso significa que tenemos una infra muy buena, pero además tenemos una estrategia de escritura de test muy buena también, porque pensamos en el modelo de paralelización desde un principio y nos salvó mucho tiempo en el futuro cuando esos test sean muy complejos. Estamos hablando de un ejemplo de login, pero imagínense un ejemplo de end-to-end en un CRM o en una aplicación muy grande donde los casos sean demasiados. Y también quitar la responsabilidad a los equipos de que ejecuten sus pruebas. ¿Por qué? Porque estos test consumen recursos y están pensados para correr con el 100% de recursos del ambiente donde estén corriendo. Y si yo tengo pruebas automatizadas, la idea es que estas pruebas ahorren tiempo. Entonces, si yo corro las pruebas, al ahorrar tiempo, yo debería ser productivo en otra cosa. Pero si lo corro en mi computadora, yo no soy productivo. ¿Por qué? Porque el test está corriendo, no tiene el 100% de recursos, porque yo, developer, estoy codeando, QA estoy testeando, PM estoy yendo a reuniones y estoy con la cámara y estoy en Discord o estoy en Meet. Los recursos que está usando el test no son los mismos, son escasos. Entonces el test va a empezar a tener resultados random. Yo como developer, como QA, como PM o como quien sea, voy a ver que los resultados no son fiables. Entonces voy a abandonar esa práctica. Con el tiempo va a terminar siendo una práctica poco estable que los equipos no confíen. Pero el problema es que los tests están pensados para tener el 100% de los recursos y el framework en sí resuelve eso y tenemos que tener una infra aparte donde no nos consuman los recursos a nosotros y pueda correr en un ambiente limpio con los recursos 100% dedicados. Si le dejamos esta responsabilidad a los equipos, va a terminar siendo un fracaso. Es la única realidad que podemos encontrar en esto. ¿Podemos usarlo sí como backup en algún momento que me tome 5 minutos? Perfecto. Pero como estrategia sostenida en el tiempo, no escala. Y acá, bueno, estamos llegando al último slide. End-to-end tests are flaky, sí, son difíciles de mantener, suelen tener fallas, pero esto es por una realidad, que es que las UI cambian muchísimo. Por ejemplo, tenemos el caso de Selenium, que es un framework muy usado. Bueno, Selenium se creó en el año 2000, para páginas del año 2000, donde nada cambiaba. Tendríamos que testear un home banking antiguo o algo. Bueno, yo usaría una herramienta antigua porque resuelve las cuestiones, está pensada para ese momento. Hoy en día todo es muy dinámico, hay animaciones, va cambiando los sliders, aparecen cosas, actores salen, entran. Esto, imagínense que nosotros tenemos que atajar cada componente de la vista, bajarlo al código, interactuar con eso, ver que el flow no cambie, ver que los textos no cambien, y que además todo eso funcione el 100% de las veces. Sí, pueden ser flaky, pero cuando funcionan y están bien implementados, arrojan resultados buenísimos que sirven un montón para el proyecto. Entonces, algunas consideraciones para reducir estos problemas. Si tenés una arquitectura, ya la resolviste la infra, los tests que ya vayas haciendo, teniendo en cuenta todas las consideraciones anteriores, una vez que estén listos, así hay, ACT, a Continuous Testing. ¿Por qué? Porque van a estar ejecutándose constantemente y vas a tener el feedback de si fallan o si necesitan ser actualizados porque hubo un cambio de UI, porque hubo un cambio de flow, o un cambio de texto, o lo que sea. Integrar una herramienta clara y fácil de entender de reportes. ¿Por qué? Porque estos te van a estar corriendo y vos necesitas poder ir a revisar el reporte rápido para ver qué pasó, qué falló, el screenshot, el HTML del momento, cualquier cosa que te permita entender por qué falló ese test. No uses slips. Slip en el código vendría a ser detener la ejecución 5 segundos hasta que suceda tal cosa. Implementa esperas fluidas como hicimos acá. Acá utilizamos wait for selector. Básicamente esto es una espera dinámica que constantemente, durante un periodo prolongado, está esperando que aparezca un elemento en la vista. Si ese elemento no aparece, rompe. Yo acá podría haber hecho un slip y que espere durante 10 segundos. El problema es que esos 10 segundos
pueden ser 10 segundos en mi máquina, en la infra donde corramos pueden ser 15, en la máquina de alguien que tiene muchos problemas pueden ser 20, el test con 10 segundos va a fallar. La espera fluida siempre mejor. No automatices, bueno, hay que entender cómo se renderiza la UI, cómo se va representando, cómo va cargando, cómo van apareciendo componentes en el medio, y si hay alguna funcionalidad que sea inestable, no testearla, evitarla y seguir testeándola manual o hasta que encontremos la forma de poder cubrirla de manera correcta. No automatizar UIs que no controlamos. Esto deberíamos hacerlo de otra forma, porque no controlamos esa UI, ni siquiera nos enteramos, ni siquiera vemos el merge request pasar de que van a cambiar, no tenemos ni idea. La idea es no automatizarlas, pero bueno, si no nos queda otra y es la única forma que podemos resolverlo, bueno, automaticemos, pero analicemos qué tipo de UIs son. Si son UIs que van a cambiar o no, eso podemos verlo. Si durante el correr de los años esas UI no cambiaron, bueno, podemos correr el riesgo de automatizarla. Si es una integración con una UI que no suele cambiar mucho, bueno, podemos correr el riesgo, pero la idea sería no automatizarlo y hacerlo de otra forma. Y no correr test en ambientes inestables. No corras test en local, a modelo de continuous testing, no corras test en desarrollo, porque son ambientes que no son estables y están constantemente sufriendo cambios y pueden caerse y brindar resultados erráticos. Y llegamos al final. ¿Alguna pregunta? Bueno, por ahora no tenemos preguntas en el chat, pero sí quisiera hacer yo una. Juan, y con todos estos que vimos, y soy una persona, soy un QA o soy un developer que quiere meter me quiere meter en su proyecto automation. Eh, y tengo toda mi aplicación desarrollada en un montón de módulos, ¿ok? Y por eso mismo me abrumo. ¿Cuáles serían capaz allí tus recomendaciones para qué arrancar a automatizar primero o a qué apuntar primero? Bien, perfecto. Si ya, en el caso que decís, la aplicación ya está terminada o bastante avanzada, deberíamos pensar cuáles son los casos críticos de esa aplicación. Entender primero con qué aplicación estamos trabajando. Una aplicación de medicina, enseñanza, finanzas, compras. Bueno, cualquiera sea la respuesta a esa aplicación bajo prueba, vamos a saber sobre qué nicho estamos trabajando, entonces vamos a saber rápido cuál es el flujo principal de esa aplicación. Y dentro de ese flujo principal, si es una aplicación de compras, son las compras. Ver cuál es el flujo básico y en base a eso ir definiendo cuáles son los escenarios principales y dentro de cada escenario el flujo principal. Y una vez que tengas todo eso mapeado, puedes empezar a tener un roadmap de trabajo y decir, bien, estos son los casos que identificamos, ahí puedes empezar a priorizar, puedes empezar a identificar de qué forma vas a adoptar esa escritura de pruebas y empezar a automatizar. Una recomendación acá que yo doy siempre es, veamos si esas pruebas las vamos a poder ejecutar de manera automática. Por ejemplo, caso de compras. Vamos a tener que ingresar una tarjeta de crédito. ¿Vamos a testear en un ambiente productivo? ¿Sí? Bueno, vamos a poder poner una tarjeta de crédito en el test, que es un repositorio que está al alcance de todos. ¿Queremos hacer eso o no? Entonces, pensar bien todas esas consideraciones, porque quizás esa es una prueba que no estemos listos para automatizar. Y no está mal que se siga cubriendo manual, que alguien tenga acceso a esa tarjeta y siga haciendo las compras. No está mal. Queriendo resolver eso, terminamos teniendo algo a medio hacer que solo correría en un ambiente y no en todos, porque no podemos cubrir esa plan producción por el tema de los datos sensibles. Entonces siempre hay que estar analizando los casos críticos, pero también entender si ese caso crítico va a aportar valor o no al proyecto. Y no está mal seguir testeando manual ciertos casos, porque son, como dije, es complementario. Buenísimo. Me queda otra pregunta por allí, capaz chiquitita, pero me parece que es importante. Creo que ya ahí también la formulaste un poco, pero siento que a veces se deja una cosa o se deja otra. Entonces, ¿cuándo capaz es mejor automatizar y cuándo mejor es ir por testing manual? Bueno, hay que ver también el tiempo con el que contamos. Hablando de tiempo, creo que estamos medio jugados ahora, pero hay que ver el tiempo con el que contamos. Si tenemos un feature que quieren que salga ahora la semana que viene y probablemente estés automatizado no sea la respuesta, porque tenemos que pensar un montón de cosas. No es me siento y lo escribo y lo tenés en media hora listo. Si lo querés media hora listo, sí, pero va a estar mal, no va a tener las buenas prácticas
porque no me pude sentar a pensar la estrategia, el roadmap y todo lo que nosotros queremos hacer. Para hacer esto hay que seguir un proceso, analizar la aplicación, pensar los casos. Entonces siempre hay que poner sobre la mesa qué es inteligente y qué no. Automatizar por automatizar a veces no agrega valor, porque si no tenemos la infra necesaria para poner esos tests a correr, van a terminar tirados ahí, vamos a tener 30 tests automatizados que nadie corre, vamos a tener 30 deudas técnicas o más. ¿Por qué? Porque son tests que no se están ejecutando y probablemente la aplicación bajo prueba va a evolucionar y los tests no están evolucionando a la par, porque no son parte del proceso de desarrollo, tampoco son parte del proceso de integración continua. Entonces, hay que hacerse siempre esas preguntas de, ¿vamos a automatizar? Sí, ok, automatizamos, pero ¿cómo ejecutamos? ¿Cuál es el modelo de ejecución que vamos a seguir? ¿Cómo nos vamos a integrar al proceso de integración continua como continuous testing? Siempre hay que pensar todo eso y tenerlo claro antes de tomar la decisión de empezar a automatizar, porque sí. Bueno, perfecto. Creo que eso responde todas estas preguntas. Bien. Por ahora en el chat no tenemos preguntas. Excelente. Súper claro, entonces. Sí, sí, sí. Me parece que fuiste bastante claro. Bien. Bueno, dado el caso de que no hay preguntas, llegamos al final. Así que bueno, muchas gracias a todos. No sé si me estoy perdiendo algo. Preguntaba la producción. Bien, ahora vamos a pasar el link del formulario para que nos cuenten sus ideas y qué quisieran escuchar como próxima Tech Talk. Bien, eso sería todo. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar. Fue un lujazo. Chao, Muchísimas chao. gracias, chicos. Happy testing.